Perfecto. Allí vamos a tener en pantalla los contenidos de esta actividad. Para la sesión de hoy vamos a trabajar primeramente lo que es, siempre empiezo por esa parte, una breve explicación acerca de cómo está organizada la actividad de aprendizaje para que ustedes hagan buen registro de ello. Vamos a tener también la parte de la explicación de los temas en el material de aprendizaje y vamos a estar viendo un espacio para las evidencias. Luego tendremos unos minutos para responder las preguntas que haya. Recuerden que en caso de que la sesión se detenga por motivos de tiempo, igual podrán ingresar a través del mismo enlace con el que entraron aquí. Por ahora, pues tenemos en pantalla los contenidos del curso. Como siempre, recordándoles que en la sección Schedule tenemos la posibilidad de observar las fechas para todas las actividades de aprendizaje. Ya en este caso estamos en la segunda, así que ya nos estamos acercando a la mitad de este curso virtual. En cuanto a las actividades de aprendizaje, recuerden siempre tener en cuenta primeramente la guía de aprendizaje. Debe ser el primer paso que ustedes tengan cuando estén participando del curso virtual. En este documento de la guía ya ustedes saben que encontrarán a manera resumida todo lo relacionado con la actividad de aprendizaje, qué orden se debe seguir y obviamente qué criterios se tienen en cuenta para evaluar sus distintas participaciones. De igual manera, tengan en cuenta en los materiales de aprendizaje, aparte de el material que vamos a ver hoy, que es el de la actividad de aprendizaje número 2, vamos a tener también los materiales de apoyo. Para este caso, pues recuerden, tenemos el documento del Support Material, que les sirve para practicar los temas que hemos visto, y vamos a tener el glosario, tanto en versión descargable como multimedia. A través del glosario podrán practicar escuchando y grabando su voz para las diferentes palabras y expresiones que vayamos viendo en esta ocasión. Muy bien. En este caso el material de aprendizaje se llama What is your favorite sport? Es el que vamos a ver el día de hoy. Aquí lo tenemos. Para la introducción de los temas vamos a estar viendo tres cosas. Primeramente, cómo hablar sobre lo que le gusta y lo que no le gusta. Lo segundo es sobre animales. Y lo tercero es acerca de los deportes. Muy bien. Entonces, para la cuestión de gustos y preferencias, vamos a estar viendo las distintas expresiones que hay. En ese caso tenemos 6 expresiones que podemos considerar que son, en este caso, iniciando por las afirmativas like, love y enjoy, y las 3 negativas serían don't like, hate y can't stand. Pues bueno, en estas expresiones hay que tener en cuenta algunos detalles que siempre me gusta comentar al iniciar. Indican distintos niveles o grados de preferencia. En este caso, like significa gustar, love significa amar literalmente, pero love se puede utilizar en el sentido de algo que a uno le gusta mucho, como una manera de énfasis al respecto de lo que es el verbo like. Así que es mucho más común
traducirlo en ese sentido cuando lo vean hablando de preferencias como me encanta o me fascina o me gusta mucho algo. Enjoy pues significa disfrutar, se refiere más que nada a actividades, experiencias, sea que uno las realice o las observe, pero tiene un sentido parecido al del verbo like en esa parte. Don't like o en tercera persona doesn't like, pues como está indicado allí, aparece como referencia para eh, literalmente cosas que a uno no le gustan. En este sentido, hate es mucho más fuerte. Así que si quieren una alternativa, también está la opción de dislike, aparte de don't like, por si acaso. Pero obviamente es más común simplemente hacerle la negación al verbo like. Y can't stand es cuando son situaciones que usualmente uno no controla o que le toca hacer. Can't stand. Ahorita veremos algunos ejemplos. Más o menos traduce como no soporto o no aguanto alguna cuestión. Muy bien. La organización ya ustedes lo sabrán y tengan esto muy en cuenta. Esta diapositiva que estamos viendo aquí es bastante importante para su aprendizaje tanto ahora como más adelante. Lo que vayamos a ver al realizar las frases con like, y esto les va a ayudar mucho, es la misma estructura que vamos a utilizar para todos los demás verbos en inglés. La única excepción son el verbo to be y los verbos modales, auxiliares, que tienen casos especiales, pero el común de los verbos sigue el mismo orden siempre. Vamos a contar con un sujeto, un verbo y un complemento. Es bueno anotar que siempre lo hago en las distintas sesiones porque es una de las cosas más recurrentes. Las frases en inglés siempre deben tener un sujeto y un verbo. Si están hablando de ustedes, no deben omitir el I al principio de las oraciones. Si están hablando de las actividades, recordar que estar pendiente si debe estar un verbo, sea like o to be o cualquier otro verbo, agregarlo. Ahora, al momento de hacer frases negativas, antes del verbo se colocará un auxiliar. En este caso se colocará do not, o si hablo de una tercera persona, colocaré does not. ¿Qué es una tercera persona, por cierto? Es cuando describo a alguien más o describo un objeto o un animal, un lugar, pero que sea solamente uno, individual. En ese caso cambia. Es lo que siempre nos han enseñado sobre cómo es tercera persona. Muy bien, entonces el do not colocado delante del verbo ya inmediatamente cambia la oración. Al decir I like soccer, me gusta el fútbol, en negativo sería I do not like soccer, sencillamente para dar la negación. En esta parte es muy bueno recordar, ya que dije en lo de sujeto, verbo y complemento, que precisamente el verbo like, que es el verbo gustar en español, funciona de manera diferente. Ya que si soy yo a quien le gusta la acción, el yo debería aparecer en la frase. Porque si yo digo yo hablo inglés, I speak English, lo usual en español es yo, que es el sujeto, hablo, que es el verbo, inglés es el complemento. Pero en el caso de una frase como esta, en español decimos el fútbol me gusta o me gusta el fútbol, nunca incluimos el yo. El inglés es un poco más práctico en esa parte y siempre sigue el mismo orden, así que no tienen motivos para de pronto complicarse en esto, sino que trate de seguir el mismo orden de siempre con todos los verbos. Ahora bien, ya que vimos que el do es el auxiliar, si lo colocamos al principio de la frase, inmediatamente vamos a estar pensando en una pregunta. Esto ténganlo muy en cuenta al momento de leer o escuchar. Si la frase que les están diciendo empieza por do, significa que les están preguntando algo. Si empieza por does, probablemente les van a preguntar algo de alguien más o de algo más. En este caso, do you like soccer? ¿Te gusta el fútbol? Y ahí hace la pregunta. Muy bien, entonces lo que veíamos sobre el orden de las expresiones, hate es mucho más común de lo que uno utilizaría en español el verbo odiar, porque bueno, eso más que nada para los más jóvenes son los que utilizan este verbo de esa forma, pero en inglés simplemente significa algo que le disgusta o le desagrada mucho a uno.
Y ya saben, en el caso de enjoy y can't stand, pues tienen situaciones muy específicas en las que se utilizan. Ahora bien, así como veíamos la expresión do not, que es la manera de indicar frases negativas, también se puede utilizar como contracción. Varios de los auxiliares y modales que se utilizan en inglés pueden modificarse de esta manera debido a que se pronuncian de una forma un poco más corta. Entonces, do not se puede también pronunciar y por lo tanto escribir como don't. Se puede decir I don't like animals, we don't like soccer, por ejemplo. Allí van a ver algunas frases con ejemplos para la parte de love, like. Allí tenemos un ejemplo con enjoy, como les decía, cosas que se refieren a actividades que uno puede disfrutar. Tenemos algunos negativos con hate, don't like. Tenemos un ejemplo con can't stand. Por ejemplo, creo que es algo muy común, no soporta uno el transporte público con sus características, pero uno no puede hacer mucho al respecto. No es algo que uno haga, sino que simplemente es. Allí tenemos también algunos ejemplos con la forma interrogativa. Es bueno recordar en esta parte que al realizar preguntas en inglés, lo común, si son respuestas de sí y de no, de estas respuestas deben incluir el mismo auxiliar que indica la frase. Como la pregunta empieza por do, es una pregunta de sí y de no, entonces la respuesta, sea sí o sea no, debe incluir el auxiliar do. En este caso le preguntan, ¿do you like animals? ¿Te gustan los animales? Y él responde, yes, I do. No solamente responder yes. Si usted solamente responde yes a una pregunta, eh, a menos que esté en un contexto muy informal, usualmente indica que no ha entendido. Ahora, una pregunta negativa, ¿do you like tennis? No, I don't. Y en este caso aparece el mismo do, pero ya aparece de forma negativa porque la respuesta fue el no. Simplemente será cuestión de saber si sí o si no, y el auxiliar debe seguir ese mismo orden de decir si sí o si no le gusta algo, por ejemplo, en este caso. Muy bien. Tenemos aquí un poco de vocabulario sobre los animales. De las cosas que vamos a ver, no vamos obviamente a observar todo el vocabulario existente, pero sí vamos a tratar de cubrir buena parte de las categorías. Si en algún momento tienen dudas de vocabulario, algo adicional que necesiten, recuerden que siempre cuentan con la opción de consultar, sea en los foros, ya que sea algo de vocabulario, o en la mensajería interna del curso, para ayudarles de pronto con algún otro que quieran agregar a la lista. Tenemos animales domésticos y de granja. Tenemos dog, que es el perro. Tenemos cow, que es la vaca. Tenemos chicken, que es el pollo. Tenemos chick, si quieren especificar un pollito. Donkey. Tenemos goat, también la cabra. Tenemos horse, que es el caballo. Pig, que es el cerdo. Tenemos rabbit, también el conejo. Vamos a seguir aquí con sheep, que es la oveja. En el caso de sheep es bueno recordar, se utiliza para hablar de todas en general. Turkey, que es el pavo. Ahora bien, con animales marinos pues las preferencias varían. Algunos son más conocidos en vida, otros son más conocidos como receta, así que bueno, tratar de combinar un poco para colocar los más adecuados. En este caso tenemos crab, el cangrejo, tenemos dolphin, está lobster, que es la langosta, tenemos octopus, el pulpo, oyster, que es la ostra, también tenemos seal, la foca, aparece shark, el tiburón, y whale, que es la ballena. De los animales salvajes sí la lista es muy extensa, pero trataré de cubrir algunos de los más comunes. Eagle, que es el águila, snake, la serpiente, tiger, tenemos gorilla,
elephant, aparece bear, que es el oso, tenemos zebra, la cebra, y tenemos falcon, para cubrir los más importantes. Bien, y aquí la tercera sección de vocabulario de lo que vamos a manejar en esta ocasión es sobre los deportes. Tenemos aerobics, tenemos béisbol, no se limiten con la pronunciación. Usualmente los deportes, muchos deportes tienen su equivalente en inglés y solemos utilizarlos de esa forma. Y la pronunciación en inglés es muy aproximada a como nosotros lo decimos en español. Algunos a veces tratan un poco como de forzar la pronunciación en inglés en mucho de este vocabulario y en realidad no es tanto a esa manera. De todos modos, si de pronto hay dudas, recuerden, ahorita lo explicamos, el glosario multimedia tiene toda la pronunciación del vocabulario que ustedes puedan requerir. Muy bien, entonces tenemos béisbol, tenemos basketball, tenemos billiards, literalmente no es un deporte, pero es una actividad muy común. Tenemos cycling, que está muy de moda en estos días, que está el Tour de Francia, el Giro de Italia. ¿Sí? Por si acaso se puede decir en inglés ride a bike, montar bicicleta, pero el deporte en sí se llama cycling. Entonces, dependerá mucho de si ustedes lo realizan como una actividad común o como un deporte o actividad física, si quieren decir una u otra opción. Si quieren decir I do cycling, yo hago ciclismo, o I ride a bike, yo viajo o me muevo, me desplazo en bicicleta. Muy bien, tenemos fencing, esgrima, creo que es el más diferente aquí en esta parte. Tenemos soccer, que es el fútbol. En el caso de soccer, por si acaso, tienen la opción de colocar soccer porque es lo más común en Estados Unidos. Ellos tienen un deporte al que le llaman fútbol, que es lo que nosotros conocemos como fútbol americano. Los países de influencia norteamericana suelen utilizar entonces la palabra soccer para diferenciarlo. Algunos dicen fútbol soccer, las dos palabras juntas, o simplemente soccer. En los países de influencia inglesa sí es común hablar exclusivamente de fútbol para este caso porque es el deporte, digamos, conocido en ese contexto. Entonces es algo para que lo consideren allí en esa parte al momento de hablar y al momento de entender la equivalencia en esta parte. Incluso nosotros en español tenemos mucha influencia de esta porque el fútbol en español se le llama balompié. Y es que de hecho foot, que es la primera parte de la palabra, significa pie y ball significa balón o pelota. Entonces va por allí la palabra, pero nos hemos acostumbrado a los términos similares de otros idiomas. Tenemos golf, creo que es también una actividad muy conocida por muchos. Tenemos hockey, puede haber ice hockey, que es, bueno, normalmente cuando hablamos de hockey nos referimos a hockey sobre hielo. Y también podemos encontrar en ese caso lo que se llama el field hockey, que es el hockey que se realiza sobre césped, sobre hierba. Tenemos skating, pueden encontrar inline skating como en este caso. Algunos practican skateboarding, también aquellos que practican en patineta o tabla, como le dicen. En cuanto a las actividades físicas de como artes marciales y similares, ya sabemos que es un vocabulario muy común utilizarlo de manera similar a nivel internacional, como judo o karate. Cambia de pronto un poco la forma en la que se pronuncia en otros idiomas, eso sí, porque obviamente
Cada idioma se pronuncia de una forma distinta, pero son equivalentes o similares en prácticamente todos los idiomas. De todas maneras, como dijimos ahorita, si hay alguna palabra que queda por fuera del vocabulario de lo que se pueda ver, recuerden que siempre pueden consultar esa parte. Perfecto. Bien. Pasamos a la sección de contextualización. En el caso de la contextualización vamos a estar viendo y escuchando una conversación. Ya ustedes cuando estén dentro de la práctica del material estarán mirando en detalle toda esta parte. Sigan las expresiones, observen las frases que son afirmativas, observen las frases que son negativas, las preguntas, cómo se realizan, cómo se responden, para que vayan siguiendo el vocabulario y todo lo que vayamos viendo allí. En este caso, los dos personajes hablan sobre distintas actividades que les gustan, utilizando todo el vocabulario que acabamos de ver. Entonces es muy importante que lo puedan observar. Recuerden, como explicamos la vez pasada, todos estos ejercicios que están allí en pantalla en el material son para su práctica, son para el desarrollo de sus habilidades. No van a afectar sus calificaciones. Es bueno que lo tengan en cuenta porque de pronto algunos tienen un poco de precaución o de duda o no quieren realizar las actividades nuevamente porque consideran que ya están evaluadas. Entonces es bueno que consideren esta parte. Ahora, las actividades de comprehension están relacionadas con lo que acabamos de ver. Así para que lo consideren y lo sigan en función de esa parte. En el caso de la comprehension vamos a tener allí la posibilidad de escuchar nuevamente y clasificar las frases de acuerdo a los gustos y preferencia de cada uno de ellos. Vamos a tomar una frase, la vamos a llevar de acuerdo al espacio en el que consideremos que es, según la conversación, el que corresponde a una o a otra persona. Muy bien, la practice one en esta parte es sobre los animales. Vamos allí a escuchar la pronunciación de las palabras que tenemos allí sobre animales, 12 en total. Luego que ustedes hayan avanzado en esta parte, van a clasificar los distintos animales de acuerdo a la categoría a la que corresponden. En este caso aquí podrán escribir los farm animals, animales que sean de la granja, domésticos. Tenemos los wild animals, los animales salvajes, y los sea animals, que son los animales marinos. A la final pueden hacer clic en Verify cuando ya hayan avanzado en esa parte. Bien. En la sección C de esta parte, como no estoy realizando los ejercicios, se lo comparto acá de esta otra manera. Vamos a tener también el vocabulario relacionado con los deportes para que terminen de realizar la práctica número 1, luego de verificar esta sección. En el caso de la práctica 2, van a tener algunos textos relacionados con las actividades que realiza Johanna, las que realiza John y las que realiza Nicole en sus tiempos libres. Basados en esta parte, van a poder completar con likes o doesn't like, según si las personas hacen o no hacen estas actividades, o si les gusta más bien y no les gusta. Eso obviamente en función del texto que observaron allí. En esta parte, como estamos hablando, y eso lo explicaba ahorita hace un rato, como estamos hablando de otras personas, de John, de Nicole, de Johanna, utilizamos lo que se llama tercera persona. Es decir, cuando hablamos de una persona en particular, ustedes saben que también aplica a objetos, animales, lugares, siempre que sean individuales. Por eso es que en vez de like, observamos likes con una S y observamos que don't cambia a doesn't para indicar
la tercera persona. Esto cuando dos personas hablan entre sí no se utiliza ni cuando uno habla de uno mismo, sino que simplemente aplica cuando vamos a hablar de alguna otra persona que está afuera de la conversación. Tiene que ser alguien con quien no estamos hablando directamente, a menos que se utilice en términos de sarcasmo, ironía o algo similar, para decir, fulanita no me entiende y está la persona al frente de uno. Entonces, en ese sentido, sí podría aplicar, porque bueno, son maneras de expresarnos en todos los idiomas para esa parte, para que lo tengan allí en cuenta. Una vez avancen, el siguiente ejercicio les van a colocar la posibilidad de relacionar con las letras A, B y C para los tres distintos personajes, cuál frase se relaciona con cada uno de los intereses de ellos de acuerdo a lo que ellos dijeron. Entonces es muy bueno tener muy buena memoria, leer el texto, analizarlo detalladamente para que coincida con las distintas frases que cada uno dijo. En el caso de la sección D, pues bueno, es bastante sencillo, simplemente para recordar lo que hemos visto, vamos a tener algunas frases y ustedes van a indicar si cada una de estas frases es una pregunta, una frase afirmativa, una frase negativa. Ya ustedes lo observarán. En el caso de las últimas secciones de esa práctica, van a ordenar las palabras para hacer oraciones. Recuerden el orden que les dije. Las frases se llevan por sujeto, verbo y complemento. Recuerden la posición del auxiliar para las frases negativas. Y recuerden que las preguntas empiezan por do o does, si viene al caso. La última sección va a ser simplemente llenar los espacios para completar las frases siguiendo el uso del verbo like, como lo veníamos viendo. Muy bien, tenemos aquí la pronunciation practice. En este caso, la práctica de pronunciación va a ir guiada por los sonidos A como crab, A como dog, R como archery. Ustedes allí pueden practicar, escuchar esas palabras de ejemplo y vamos a tener un vocabulario aquí. Escuchen cada una de las pronunciaciones y luego lo van a llevar hacia la columna que ustedes consideren que corresponde al sonido más cercano a esa parte. En este caso, igual que en las partes anteriores, como no estoy desarrollando el ejercicio, es solo para que ustedes lo observen, la sección B va a ser la relacionada con la parte de entonación. En este caso, vamos a observar palabras que se entonan al principio y palabras que se entonan al medio. También diferenciar palabras de 2 sílabas, palabras de 3 sílabas. Entonces ustedes van a tener también 3 columnas en las que van a organizar cada una de estas palabras de acuerdo a su pronunciación. En la sección C de la Pronunciation Practice van a escuchar la pronunciación de las distintas frases. La idea es que ustedes las puedan grabar para comparar su pronunciación con aquella que está en los modelos de frase. Escuchen bien aquellas palabras en las que de pronto tienen dudas. Observen primero la frase, luego la pronuncian y allí sí posteriormente pasamos a lo que es la parte de grabarla para realizar la comparación. Eso en cuanto a la pronunciation practice. Muy bien. A continuación vamos a observar la parte de las evidencias. En este caso tenemos 3 evidencias, ya ustedes lo saben, pero es bueno hacer la aclaración. Las evidencias al momento de desarrollarla, en este caso, van siempre a buscar en la parte inferior de los espacios que aparecen allí el botón que esté relacionado con esa parte. En el caso de la evidencia va a decir ver evidencia. En el caso que sea interactiva va a ser VerSCORM, que es la herramienta que utilizamos para ese caso. De todas maneras la funcionalidad es la misma.
Si en algún momento necesitan participar por segunda vez de una evidencia, pueden entrar también a través de ese mismo enlace. Allí también podrán ver su resultado en esa evidencia, cómo le fue, qué comentarios hay. Ya de pronto, bueno, en este caso, eso es algo que más que nada ven los estudiantes. En el caso de uno como instructor, observa pues, una vista diferente con las participaciones de ustedes. Tengan en cuenta siempre descargar el documento de la evidencia para participar. En este caso, para la parte de Sports and Animals, les va a dar un documento que ustedes pueden guardar que va a constar de 2 ejercicios. En el primero de ellos, de la evidencia, Sports and Animals van a realizar van a completar un texto con vocabulario relacionado con animales y con deportes. Tengan en cuenta los tipos de animales que vimos para que ustedes puedan completar en esta parte de la actividad y de igual manera el vocabulario de deportes. En el segundo ejercicio van a encontrar una conversación que en este caso va relacionada con el uso del verbo like. Ustedes allí van a agregar el verbo like, sea en forma afirmativa, negativa, interrogativa, según sea necesario. Ahora bien, vamos a observar la actividad interactiva. Esta sí se evalúa automáticamente, que se llama At the Park. Allí van a tener unas instrucciones que ustedes van a seguir y van a ir siguiendo los distintos espacios. Les van a dar un vocabulario, unas pistas y ustedes van a ir completando las palabras de vocabulario de acuerdo a la parte de deportes que vimos. Así que observen bien las pistas, recuerden todas las palabras que aprendimos en el material de aprendizaje para realizar esta evidencia. La tercera evidencia de esta semana se llama Personal Likes. Van a tener un documento con instrucciones al respecto. Aquí aparece. En este texto van a explicar sobre sus deportes favoritos y sus animales favoritos. La idea es realizar frases completas, utilicen el vocabulario y las estructuras que vimos, observen los ejemplos que aparecen en el material, ustedes los pueden utilizar como guía para realizar sus propias frases de preferencia. Pueden hablar de lo que les gusta. Si de pronto no les gusta nada, porque así son, pueden hablar de lo que no les gusta. O si de pronto algún deporte o algún animal en particular les desagrada o no lo soportan, también pueden incluirlo en esta parte. La descripción debe tener al menos 6 frases que expliquen las razones por las que les gustan. Pueden indicar el motivo, si les hace sentir bien, es saludable, es divertido. Todo eso lo pueden colocar allí en esa parte. Algunas de las palabras aparecen en el glosario, de igual manera las pueden buscar aparte. O si de pronto hay alguna palabra de la que no están seguros cómo se usa, también me pueden preguntar a mí. Sé que lo he comentado anteriormente en la sesión, pero es muy importante que lo tengan en cuenta y que recuerden que tienen siempre el respaldo de mi parte cuando necesiten un poco de ayuda sobre esto. No está de más. Esas son las evidencias que estaremos trabajando en la actividad de aprendizaje número 2.